Hola, somos Condominio, una comunidad cristiana y te damos la bienvenida a nuestra casa, donde compartimos, reímos, nos equivocamos, perdonamos, agradecemos y, sobre todo, vivimos juntos el amor de Dios. Llegamos a ti con nuestra serie Temporada de Fe, presentándote el capítulo Una experiencia que transforma, donde el pastor Carlos Sánchez, amigo de nuestra casa, nos invita a meditar sobre una vivencia de fe que puede ser crucial para nuestra vida. ¿Qué relación tiene la fe con los milagros que podamos experimentar? ¿Y las dificultades de la vida pueden ser trascendentales a la hora de conocer a Dios? Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido. ¿Cómo están mis queridos hermanos? Una alegría poder estar nuevamente con ustedes para estudiar juntos la palabra del Señor. El mensaje de hoy está basado en un personaje del Antiguo Testamento. De hecho, la vida de este hombre se encuentra en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5. Vamos a tomar como referencia los versículos 1 al 26 del capítulo 5. Aunque no vamos a leer todos los versículos, obviamente pues es bastante extenso, pero creo que la mayoría de ustedes conoce muy bien la historia de este personaje. Me refiero a Naamán. Naamán fue comandante del ejército sirio, un hombre que tenía un gran prestigio porque había llevado de victoria en victoria a su nación. Además gozaba con toda la confianza, el cariño del rey de Siria. Este hombre a estas alturas de su vida había logrado alcanzar todo lo que uno quisiera tener, como el caso de Naamán. Sin embargo, tenía un problema, y ahí estaba el pero. Yo creo que todas las personas, aunque nos vaya bien en muchas cosas, siempre tenemos un pero. Hay alguna cosa que por ahí constituye un verdadero desafío en nuestra vida personal. El caso de Naamán, el gran problema que tenía era leproso. No era un problema menor, considerando que en la época antigua la lepra era una enfermedad muy terrible, visualmente se veía muy mal, porque afectaba directamente a la piel. Bueno, ustedes conocen el tema de la lepra. A diferencia de los judíos, los sirios no se aislaban, no ponían en cuarentena a las personas que sufrían de lepra. Sin embargo, creo que eso produjo algún tipo de complejo en la vida, y más que complejo, una preocupación en la vida de Naamán, que de alguna manera quiso deshacerse de la lepra. Probablemente invirtió mucho de su dinero, porque era un hombre que tenía mucho dinero, tratando de curarse de la lepra. Pero lamentablemente en ese tiempo la lepra era prácticamente incurable. Así que ese era el gran problema de este hombre. Yo creo que muchos de nosotros, ¿qué no darían, verdad, para capaz que gastar todo el dinero con tal de librarse de una enfermedad incurable, una enfermedad terrible? Vivimos en una época donde existen muchas enfermedades y mucha gente estaría dispuesta a dar todo con tal de vivir sano y vivir saludable y evitar de esta manera la muerte. ¿Cuántas personas, por ejemplo, que sufren de cáncer o una enfermedad terminal, no darían todo lo que tienen a fin de gozar de salud, de que el cáncer desapareciera y poder vivir un tiempo más? En la casa de Naamán vivía una muchacha judía que en una de las circunciones militares de los sirios la habían arrebatado a su familia y la tenían como sirvienta en la casa de Naamán. Esta muchacha, a pesar de esas circunstancias difíciles, ella no se olvidó del verdadero Dios de Israel, el Dios a quien amaba y que desde su niñez había escuchado. Y sin guardar rencor, y teniendo la fe suficiente de que en Israel podía encontrar la sanidad para su amo, ella, mejor dicho, le recomienda, le dice: en mi país, en Israel, existe un hombre de Dios llamado Eliseo, y es un profeta del Dios verdadero. Él no solo quiere, sino también tiene el poder de Dios para sanarte. Te recomiendo que vayas a Israel y ruegues que el profeta te sane, y él te va a sanar. Bueno, ante la tremenda necesidad que tenía Naamán de librarse de la enfermedad, obviamente no lo pensó dos veces. Miren, como mencioné hace poquito, ¿qué no daría uno para librarse de una enfermedad? Yo les pregunto a ustedes,
¿cambiarían, la riqueza de Naamán por la piel saludable que ustedes tienen y adquirir la lepra de Naamán? Estoy seguro que no. Bueno, no importa cuánto dinero podamos tener o la gente pueda tener, en realidad no sirve de nada cuando nuestra salud se ve afectada. Hay cosas que son mucho más importantes, ¿verdad?, que el dinero. Una de ellas lo acabo de mencionar, la salud, la familia, cosas por las cuales realmente vale la pena luchar y vale la pena sacrificarse. Pero el dinero en sí no lo es todo, y eso lo aprendió con mucho dolor, con mucha tristeza, Naamán. Como dijimos, Naamán era un hombre exitoso para su época, pero tenía ese problema. Así que Naamán finalmente cambió su actitud hacia los israelitas, muy a pesar de que los sirios consideraban a Israel como una nación inferior y consideraban a los judíos como personas inferiores a ellos. Sin embargo, venciendo todo ese prejuicio, él toma una actitud totalmente distinta, una actitud de fe, pero también una actitud de humildad. De fe, ¿por qué? Porque probablemente en sus varias incursiones militares contra Israel, Naamán habría escuchado hablar del Dios de Israel, seguramente que sí. Pero ahora tenía una persona muy cercana, que a pesar de que había sido traída por la fuerza y sirviendo allí por la fuerza, ¿verdad?, contra su voluntad en la casa de Naamán, este hombre se caracterizaba por ser un hombre respetuoso, la trató siempre con amabilidad, con una deferencia especial. Respetaban la religión de esta muchacha, así que sus palabras eran como creíbles, le tenían confianza a ella. Así que cuando escuchó hablar de que en Israel existe un profeta de Dios y que podía sanar la enfermedad, él creyó. Allí comenzó a gestarse una fe pero bien pequeñita, bien chiquitita, muy primitiva en el corazón de este hombre, de este gran militar llamado Naamán. Esa actitud, como dije, comenzó a gestarse comenzó a gestar en su vida la fe y por otro lado también la humildad, que son dos elementos esenciales para obtener de Dios lo que uno desea. ¿Qué actitudes tomó Naamán? De acuerdo al relato bíblico, se nos dice que en primer lugar él no pidió que el profeta viniera, porque podría haber sido por la importancia, el rango, hasta podría haber enviado una guardia militar, qué sé yo, para traer por la fuerza al profeta Eliseo en caso de que éste no quisiera venir. Sin embargo, él decidió ir para allá. ¿Ya? Él no pidió que el profeta viniera, sino marchó personalmente para ver personalmente al profeta. Esto demuestra una honra especial de parte de Naamán hacia el verdadero Dios. Y yo creo que de alguna manera Dios consideró esto también para darle lo que este hombre estaba necesitando. Así que comenzó a creer, comenzó a tener fe y sobre todo comenzó a mostrar también humildad. Por otro lado, me llama la atención también que Nehemías no marchó de incógnito hacia Israel, es decir, no se ocultó ni trató de esconderse, especialmente de sus congéneres, de la gente de su pueblo, pensando en la vergüenza o la crítica que cómo no iba a encontrar médicos ahí en Siria y que se iba hacia un país inferior, con gente inferior, para ser sanado, buscar sanidad de su lepra. Él no lo escondió. En ese sentido, él no ocultó su enfermedad, ni tampoco dejó entrever su necesidad de querer ser sanado de su enfermedad. Así que, por lo tanto, él decidió viajar hacia la tierra de Israel sin importarle la vergüenza que esto podría significar en su época. Otra cosa que relata la Biblia es que cuando Naamán decide ir a ver al profeta Eliseo, él no va con las manos vacías. De hecho, la Biblia dice que lleva oro, lleva plata y también lleva vestidos costosos. ¿Por qué? Eso demuestra, en primer lugar, que creía que en realidad iba a ser sanado. O sea, esa fe que nació desde el momento que la muchacha, la criada en su casa, esa criada judía, le dijo que podía, o sea, mejor dicho, vas a ser sanado en Israel, comenzó a crecer, a afirmarse, a fortalecerse cada vez más. De tal manera que cuando él decide viajar, dijo, no, cuando yo sea sanado, voy a dejarle todos estos regalos, estos presentes al profeta de Dios. Es decir, esos regalos demuestran que él tenía fe de que podía ser sanado. Otra cosa
él no quiso ir sin recomendación. Él fue donde el rey, le contó la situación y le dijo que estaría dispuesto, si el rey lo autorizaba, ir hacia Jerusalén, ir hacia Israel para encontrarse con el profeta y ser sanado de su enfermedad. Obviamente, como el rey, dice la Biblia, le tenía mucha estima a Naamán, al comandante de su ejército, no solamente le da los parabienes, sino que también le da una carta de recomendación para interceder por la sanidad de este hombre. Aunque la Biblia dice que el rey de Israel lo tomó como si fuese una amenaza, como casi una declaración de guerra, no vamos a tocar ese punto. Sin embargo, yo quisiera más bien ver por el otro lado. Miren la actitud del rey. El rey comienza a interceder a través de un escrito lo que él podía hacer. Amigos y hermanos, cuando uno comparte su necesidad, por supuesto que a veces uno tiene cierto reparo y le da cierta vergüenza que otros se enteren de la necesidad de uno, pero uno tiene que aprender como Naamán a superar la vergüenza personal. Y cuando se necesita ayuda hay que pedirla. Cuando hay una necesidad hay que plantearla. Y no necesitas plantearla en público o gritarla a todos los vientos, pero tiene que haber alguien, alguna persona o un grupo de personas de tu confianza con quien pudieras compartir tus más profundas necesidades. Y es bueno que esas otras personas intercedan por ti, que oren por ti, de alguna manera ver la manera de ayudarte. Y si hay alguna cosa que humanamente no se puede hacer, pero Dios sí puede hacerlo, entonces es bueno buscar a otros que puedan interceder por nosotros. De hecho, la Biblia en San Mateo capítulo 18, versículo 19, dice, fueron palabras de Jesús, dijo que si dos personas se juntan en esta tierra sobre cualquier asunto en este planeta, dice, mi Padre que está en los cielos se lo dará a ustedes. Es decir, cuanto más compartamos nuestra necesidad con otras personas para que también oren, intercedan por nosotros, el corazón de Dios se conmueve mucho más. Así que eso fue lo que hizo Naamán. Él no se quedó con el problema solo, sino que lo compartió con su rey y su rey intercedió por él. Una vez que llega a Israel, la palabra del Señor dice que se encuentra ya llega a la casa del profeta Eliseo. Pero Eliseo toma una actitud que Naamán no se esperaba. De hecho, cuando llegan a la puerta de la casa, sale el sirviente y Naamán se presenta, obviamente, y estaba con su séquito, una guardia real. Y el sirviente, imagino que va donde Eliseo y le dice, profeta, hay un hombre allí muy importante, es el comandante del ejército de Siria, el segundo hombre más poderoso de esa nación. Tiene lepra y viene para que tú lo sanes. Ok, dijo Eliseo, dale este mensaje, que vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces. Literalmente dice así. Voy a leer en 2 de Reyes capítulo 5 versículo 10 en la Nueva Versión Internacional. Dice, entonces Eliseo envió un mensajero que le dijera, ve y zambúllete 7 veces en el río Jordán, así tu piel sanará y quedarás limpio. Eliseo no fue personalmente para hablar con Naamán, sino que mandó un mensajero y eso le cayó muy mal. O sea, es como que Naamán pensó, vine de tan lejos, viajando varios kilómetros, probablemente cientos de kilómetros, varios días de viaje. Y yo esperaba por lo menos que ese hombre tuviera la amabilidad de salir y personalmente elevar una oración, no sé, la Biblia dice, Naamán esperaba que me pusiera su mano o algún tipo de liturgia o algún rito como para quedar sanado de su enfermedad. Pero lejos de hacer eso, envía un sirviente, ni siquiera sale para dar la cara, sino que manda un sirviente y me manda un mensaje a través del sirviente. Y lo peor de todo, que me pide que yo me sumerja, me zambulla 7 veces en este río Jordán, que es un río sucio, es decir, no hay en mi país. Y la Biblia menciona 2 ríos que Naamán menciona, y que esos ríos son mejores, con aguas mucho más limpias, aguas más transparentes. Y Naamán se enfureció, dice el versículo 11, 2 de Reyes capítulo 5, versículo 11, Naamán se enfureció y se fue quejándose. Yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente para invocar el nombre del Señor su Dios y que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Bueno, eso fue lo que pensó Naamán. Bueno,
La instrucción de Eliseo fue simple y bien clara. Ve y zambúllete o sumérgete 7 veces en el río Jordán y serás limpio. Noten ustedes que Eliseo no le dice podría ser limpio, sino le dice serás limpio. La orden o la instrucción era bien simple y bien sencilla, que era muy fácil de obedecer. Fue tan fácil y tan simple que Naamán comenzó a dudar. Dice, no creo que una enfermedad tan compleja como esta puede ser sanada con una simpleza de esa manera, de ir a un río sucio encima y sumergirme 7 veces, lavarme 7 veces. Ahí es cuando la fe de Naamán comenzó a ser probada. Esa pequeña fe que había nacido en su corazón de repente se vino abajo y le vino una prueba así. Era una prueba de obediencia, por supuesto. ¿Qué le costaba a él hacer eso? Pero no. Finalmente decidió regresar completamente enojado. Hasta que sus sirvientes, dice que lo ayudan a entrar en razón. Pero antes de entrar a ese detalle, me gustaría pensar en que, amigos, muchas veces Dios nos pide cosas que son muy simples, muy simples. Y nosotros estamos viviendo en un mundo tan complejo y que estamos acostumbrados a las cosas complejas, que todas las cosas se obtienen con demasiado sacrificio, con demasiado esfuerzo, con mucha dedicación, ¿verdad? Y con cierta técnica. Pero las cosas para Dios son mucho más simples de lo que nosotros estamos pensando. Para Dios, por ejemplo, sanar una enfermedad de un cáncer para el Señor es tan simple como colocar una mano sobre un cuerpo y quedar sano completamente. Lo que para la ciencia sería una locura, porque un cáncer necesita de todo un tratamiento y un proceso tan largo y doloroso, ¿verdad? Para sanarnos de esa enfermedad. Pero para Dios las cosas pueden ser demasiado simples, tan simples que a veces costarían creer. Pero es así. Dios hace una cantidad de promesas en su palabra y todas estas promesas están sujetas a una condición. Y generalmente esas condiciones son bien simples. Y lamentablemente nosotros no lo hacemos. Los que quieren que Dios les ayude deben estar dispuestos a hacer lo que Dios mande. Ese es el principio. Así que bueno, volvamos a Naamán y a ese disgusto que Naamán comenzó a sentir. Él se sintió menospreciado por Eliseo, esperaba verlo en persona, no esperaba un mensaje así frío, calculador del sirviente, sino que esperaba, o del criado, sino que esperaba realmente algo muy especial, como dice la Biblia, ahí como que levantara las manos, un rito, una ceremonia, alguna cosa así, y que pidiera y rogase a Dios por su sanidad. Así que finalmente él decidió irse, consideró que se sintió tan menospreciado. Dijo, no, esto no es para mí, esta gente de ese nivel. Dijo, no, esto yo no entro más con esto. Pero al final, ¿quién perdería? Cuando uno toma una actitud de esa manera con Dios o con alguien de la iglesia, ¿quién es el que pierde? Saben que a veces afuera hay mucha gente que de repente se considera inferior a los cristianos. Porque dicen, no, estos cristianos viven engañados y creen que los cristianos son como, en algunos lugares son considerados como una lacra, como algo inferiores. Hasta que finalmente pasan por una terrible necesidad y nos falta una sierva de Naamán o un siervo como esta muchacha que vivió en la casa de Naamán, ¿verdad? Que tiene fe en Dios y que puede llevarlo realmente al verdadero Dios que puede sanar y suplir cualquier necesidad que las personas puedan tener. Así que entonces, finalmente los criados son los que tratan de hacer entrar en razón a Naamán. Y Naamán finalmente acepta el consejo de sus criados. ¿Qué es lo que le dicen los criados? Le dicen a Naamán, pero si él te hubiese pedido que hagas una cosa mucho más complicada, mucho más difícil, ¿no lo harías tú? ¿Qué te cuesta, Señor? Dice, la orden es bien simple. Además, el profeta Eliseo no dijo que podrías ser sanado, sino dijo que vas a ser sanado. Así que, bueno, finalmente lo convencieron, se fue al río Jordán y de acuerdo a la prescripción del profeta, él se sumergió, se zambulló 7 veces. Y la Biblia dice que la piel de Naamán
dice, fue como la piel de un niño, quedó sano completamente de su enfermedad. Así que ahora, por supuesto, con mucha sorpresa y con gozo en el corazón, Naamán cambia su actitud con Israel. Miren lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 5, versículos 15 en adelante. Muestran aquí la gratitud que sintió Naamán, y él regresa para hablar con el profeta Eliseo. Miren lo que dice allí. Luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y, presentándose ante el hombre de Dios, le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Pero Eliseo respondió: tan cierto como que vive el Señor, a quien yo sirvo, que no voy a aceptar nada. Y por más que insistió Naamán, Eliseo no accedió. Bueno, la gratitud obviamente desbordaba por la piel de Naamán. Tantos años, tanta inversión, tanto esfuerzo, tanto sufrimiento, tanta cosa que pasó por esta enfermedad, y ahora de un momento a otro sencillamente desaparece. Naamán reconoce que no fue por acción humana, sino que fue una acción divina. Y la primera cosa que él hace es reconocer que realmente no solo Eliseo era un siervo de Dios, sino reconoce al Dios mismo, es decir, al Dios de Israel. Y por esa razón él le dice: yo ahora reconozco, mejor dicho, que no existe otro Dios en todo el mundo como el Dios de Israel. Ese es tu Dios, y a ese Dios yo quiero servir, y a ese Dios yo quiero seguir y amar. Así que bueno, de esa manera Naamán finalmente, demostrando su gratitud al Señor, decide darle todos los obsequios que había traído desde su país al profeta Eliseo. Sin embargo, amigos, acá hay una cosa muy importante, porque Eliseo se rehúsa a recibir esos regalos. Miren, a veces nosotros intentamos pagar los favores que Dios nos hace, y la verdad es que no necesitamos hacer eso. Dios lo hace de manera incondicional. Todo lo que uno haga para Dios también debe ser de manera incondicional. Es decir, si Dios nos sana, no necesita que nosotros ofrezcamos dinero, paguemos una manda por causa de eso. La gente está acostumbrada a pagar esas mandas. No, que la Virgencita, que el Señor aquí, que el Santo me dio esto de acá y por eso yo voy a pagarlo. No importa que haya cuarentena y que haya restricciones, que no pueda ir. Yo voy a ir porque tengo que pagar, es un compromiso personal. La verdad es que Dios no pide ni exige eso. Cuando Dios sana, sana de verdad. Todo lo que el Señor espera es que nosotros le amemos, no que le demos cosas. Porque a veces uno intenta pagar el favor como para decir: estamos a cuenta, no te debo nada, así que cada uno sigue su camino. Dios por allá y yo por aquí. No, en realidad no necesitamos pagar nada, ningún favor. Cuando Dios te hace el favor, te lo va a hacer. Todo lo que Dios quiere es que tú conozcas quién es verdaderamente Dios y cómo deberías acercarte a Él. Debes amar al Señor, seguir al Señor. Bueno, finalmente Naamán entiende eso, y él reconoce algo sumamente importante. Miren, en el versículo 17, Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 17, dice: en ese caso persistió Naamán: permíteme llevarme 2 cargas de esta tierra, ya que de aquí en adelante su servidor no va a ofrecerle holocaustos ni sacrificios a ningún otro Dios, sino solo al Señor. Y cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón, que era el templo de los sirios, y se apoye en mi brazo, probablemente el rey ya era anciano y no tenía tantas fuerzas, así que se apoyaba en su comandante, que era su hombre de confianza, para llevarlo hasta el templo a adorar a su falso Dios. Y si cuando mi señor el rey vaya a adorar en el templo de Rimón y se apoye de mi brazo, y yo me vea obligado a inclinarme allí, desde ahora le ruego al Señor que me perdone por inclinarme en ese templo. Interesante lo que dice Naamán. Primero dice: yo no voy a adorar a ningún otro Dios más que al Dios de Israel. Te prometo, Eliseo, que no me voy a inclinar ni adorar a ningún otro Dios. Y en mi país existen muchos dioses, y hay un templo especial, el templo de Rimón, del dios Rimón, el dios de los sirios. Así que yo, cuando el rey me pide que vaya, lo acompañe, porque ella es un hombre que necesita apoyo, entonces, y yo tenga que inclinarme ante él, yo te digo que no me voy a inclinar solamente por ayudar al rey, pero no por adorar a ese Dios. Pero si eso le ofende al Señor, yo te pido que me perdones.
que me perdones. En la mente de Naamán estaba el hecho de que solo reconoce al verdadero Dios, que era el Dios de Israel, pero por otro lado sabe que por sus compromisos sociales va a tener que en algún momento incurrir en una posible falta. La decisión de Naamán era acabar con la idolatría en su vida. Reconoció que solo existe un Dios y decide colocar a ese Dios de Israel por sobre todas las cosas en su vida, a Dios en primer lugar en su vida. Y le dice a Eliseo que si en algún momento le falla, como en este caso, que no sería intencional, que lo perdonara. O sea, era tanta la gratitud que sentía Naamán que decidió renunciar prácticamente a todo. Amigos, los milagros tienen un propósito. Cuando Dios obra un milagro en la vida, es para que Dios mismo se engrandezca mucho en nosotros. Para que reconozcamos que realmente solo Dios puede sanarnos. Y que es un milagro de Dios, que habíamos buscado soluciones por una y otra parte, y al no haberlas encontrado y al acudir a Dios con fe, y al haber sido sanados, cubierta nuestra necesidad, realmente no nos queda otro camino que dar gloria a Dios como lo hizo Naamán. Ahora, por otro lado, obviamente, al comenzar una vida, una experiencia nueva, diferente, esta vez con Dios como lo hizo con Naamán, probablemente surjan algunas cosas que uno en la conciencia diga, no, esto está bien, o esto no está bien, esto está mal. Y uno diga, pero ¿qué voy a hacer en estas situaciones? Amigos, no se preocupen por eso. Miren, Naamán pensaba que podía arreglarlas de un momento a otro, que su vida iba a cambiar de un momento a otro, pero no es así. Lo que pasó ahí en el río Jordán con el milagro de su sanidad de la lepra fue prácticamente el comienzo. La Biblia no habla más de este hombre, solamente se dice que se fue. Y me llama mucho la atención lo que le dijo Eliseo cuando le contó esto de que, mira, probablemente yo vaya al templo pagano, y me tenga que inclinar, pero no lo voy a hacer por adorar a ese Dios, sino por acompañar al rey. Y la respuesta que le dice Eliseo, uno podría pensar diciendo que Eliseo podría haberle dicho, no puedes inclinarte, no más tienes que entrar a un templo pagano. Los judíos no podían hacerlo, menos inclinarse ante un Dios pagano. No puedes hacerlo, no, eso está prohibido por la ley, te va a volver la lepra. Miren, hay mucha gente intransigente en esta época, que espera que las personas que conocen a Dios se transformen y sean perfectos de la noche a la mañana. Y a veces perdemos la paciencia y no somos comprensibles, especialmente con aquellos que están naciendo en la fe del Señor. Necesitamos ser pacientes con ellos y apoyarlos, y no darles reprimenda y ya volver las personas perfectas de entrada. Miren la respuesta que le da Eliseo a Naamán, versículo 19. «Puedes irte en paz», respondió Eliseo. Y Naamán se fue y ya había recorrido cierta distancia cuando Giezi, bueno, esa es otra historia, no la vamos a tocar aquí, que era el sirviente o el criado del profeta Eliseo. Me llama la atención mucho la respuesta del profeta. Le dice, no te preocupes, ve en paz. Amigos, nosotros tenemos que ser muy comprensibles y también tolerantes con aquellos que recién ingresan a la fe. Uno espera que ya deben tener toda la vida arreglada. Hay gente que se bautiza, pero el bautismo, como en el caso de Naamán, es apenas el inicio de un proceso. Al momento de sumergirse 7 veces en el río Jordán, Naamán empezó una nueva vida, una nueva experiencia, ahora con el verdadero Dios. Ese río Jordán representa las aguas del bautismo, y cuando uno ha sido bautizado es apenas el comienzo de una vida cristiana, una nueva experiencia con Dios. Pero uno no espera que las personas que se bauticen sean perfectas de la noche a la mañana. De hecho, no solamente los adventistas antiguos, muchos creyentes antiguos que fueron bautizados hace muchos años atrás, no solamente esperan que nosotros ya seamos perfectos, sino también que la propia gente que no se bautiza, porque dice, no, yo tengo que portarme bien, tengo que ser prácticamente perfecto para bautizarme. No es así, queridos. Cuando uno se bautiza es cuando recién comienza el proceso de esa caminata con el Señor. Bueno, en conclusión, yo quiero desafiarlos a cada uno de ustedes
a continuar sirviendo al verdadero Dios, al único capaz de suplir todas nuestras necesidades, el único capaz de ofrecernos todo lo que realmente necesitamos, de inclusive hacer milagros en nuestra vida, si Dios lo cree así conveniente. Pero por otro lado, quisiera pedirles también a aquellos que aún no están bautizados, pueden comenzar un nuevo año con Dios, comenzando una nueva experiencia con el Señor a través del santo bautismo. Así como Naamán fue al río para bautizarse, nosotros también podríamos ser sumergidos en el agua y empezar una nueva experiencia con el Señor. Gratitud es lo que el Señor requiere por todo lo que Él ya hizo por nosotros. Fe es lo que el Señor pide para a través de ella transmitir su salvación. Y humildad porque Dios quiere que nosotros vivamos siempre sometidos a Él en obediencia a todo lo que el Señor requiere. Yo quiero pedirles a ustedes, mis hermanos, que al comenzar este nuevo año, hagamos un compromiso con el Señor. No necesitan ustedes escribir cartas ni declararnos, pero piensen, cuando ustedes estén en su oración personal, cuando estén estudiando a solas la Biblia, hagan un compromiso con Dios. Analicen brevemente lo que pasaron durante este año y vean qué pueden mejorar en el próximo año. Me refiero a su relación con el Señor, a su fe. Si ustedes creen que no han salido fortalecidos este año por causa de la pandemia, pérdida del trabajo, la salud, etc., y que han visto minada su fe por causa de estas pruebas, pídanle para el Señor que para el próximo año su fe se fortalezca más. Que las experiencias que puedan venir puedan servirnos para fortalecer y perfeccionar nuestra fe en el Señor. Que Dios les bendiga, queridos amigos, a cada uno de ustedes. Que el Señor les acompañe y de todo corazón deseo que el próximo año sea un mejor año. Y recuerden, un año puede ser bueno, puede ser malo, dependiendo de la actitud con que usted decida enfrentar las cosas. Y la mejor actitud, la actitud más positiva, estoy seguro que Dios se la puede dar. Que el Señor les bendiga. Permítanme terminar con una oración. Amado Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, muchas gracias Señor, porque nos diste un año de muchas bendiciones. También, Señor, hemos pasado muchas pruebas, muchas dificultades, muchas necesidades. Sin embargo, Señor, han sido experiencias que han ayudado a perfeccionar y fortalecer nuestra fe. Sin importar, Señor, lo que venga el próximo año, sin generar la ansiedad en nuestro corazón de la incertidumbre de lo que pueda venir en el futuro, queremos, Señor, sí, hacer lo que de nuestra parte podemos hacer, confiar más en ti, estar más cerca de ti. Te ruego que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas, amigos y amigas, a sus familias. Dales todo lo que necesitan de acuerdo con tu voluntad. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad, puedes ingresar a somoscondominio.cl o encontrarnos en Instagram como Somos Condominio. Para nosotros sería un tremendo honor poder conectar contigo. Sigue sintonizando para más episodios y gracias por estar con nosotros.